Vida, le damos gracias a Dios por sintonizarnos. Pueden seguirnos a través de la página de Facebook como Ministerio de Cristo para el Mundo y la página de YouTube también como Ministerio de Cristo para el Mundo. Y pues como nosotros hemos estado viendo en la palabra de la Biblia, estamos haciendo un estudio del libro del Apocalipsis un poquito profundo para aclarar algunas cosas que pues están un poquito malentendidas. El libro del Apocalipsis, la palabra Apocalipsis quiere decir correr la cortina, dejar ver lo que hay detrás de la cortina, quitar la cortina, para que Dios nos revele lo que va a pasar cuando Dios traiga juicio a este mundo. Ese es el propósito del libro del Apocalipsis. Entonces nosotros vemos ahí los juicios de Dios que son graduales, no viene la destrucción de golpe, de una, sino que viene gradualmente. ¿Para qué? Para que pues aún en ese tiempo Dios va a tener misericordia del ser humano, para que vean, ¿verdad?, que pues lejos del Señor, eso es lo que al ser humano le espera, porque nosotros como seres creados pues no somos autosuficientes. Nosotros necesitamos de Dios, necesitamos que Dios sea el que guíe nuestras vidas. Por eso hoy en día pues vemos que hay en el mundo, ¿verdad?, guerras, rumores de guerras, como es el ser humano. Vemos que en el libro del Génesis, en su capítulo 6, el ser humano, ¿verdad?, se autodestruyó, porque nosotros fuimos creados para estar cerca de Dios, para estar a la par de Dios. Por eso, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, el que trata con la humanidad directamente es Dios. No necesita ni ángeles, no necesita ni santos, nada de eso. Es Dios el que trata a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la oración. Es como Dios pues trata con nosotros. A Dios, la Biblia dice, ¿verdad?, que a Dios le plació, Dios quiso que la salvación viniera por la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, pues porque pues Dios. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que en el libro del Apocalipsis vimos las 7 iglesias. También hace tiempo hicimos un estudio de los 10 mandamientos. Ese sí está en la página de YouTube, sí se salvó, ¿verdad? Y pues hablamos ahí de cómo es el trato de Dios con el ser humano, porque lo más difícil para nosotros es que nosotros tenemos que ser programados, enseñados, que nuestro espíritu sea renovado. La Biblia dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, ¿verdad?, para que nosotros entendamos para qué fuimos creados. Porque el ser humano, después de 6,000 años que tiene el ser humano como habitante del planeta Tierra, la Tierra, ¿verdad?, todo el mundo dice que tiene millones de años. Bueno, como sea, pero el ser humano tiene 6,000 años. Nosotros vemos en la palabra de Dios que pues hemos crecido sin Dios. Por ejemplo, yo cuando no era cristiano o protestante, yo por mis padres, yo pertenecía a la iglesia católica. La palabra católica, pregúntale a un católico qué significa católico y no sabe. Católico va a pensar que es, pues yo no sé, ¿verdad?, alcohólico o algo. No es alcohólico. Católico quiere decir que es una persona que es internacional, ¿verdad?, que va a las naciones. Eso es lo que significa la palabra católico. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que nos decíamos que éramos católicos romanos, y pues ni romanos éramos, apostólicos pues menos.
La palabra apostólico es uno que es enviado, no tiene, ni se le llama apóstol porque tiene poderes, pues yo no sé, ¿verdad? Superpoderes. No, un apóstol es una persona que va como un agente especial, se puede decir, como los agentes especiales de los ejércitos que van, ¿verdad?, a misiones especiales y abren una obra. Eso es lo que es un apóstol, no es algo así que digamos, no, pues que va a ser millonario, va a tener el poder de Dios y todo eso. Y pues no, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que todos los apóstoles murieron y los profetas murieron de una manera pues muy dolorosa, murieron de una manera muy trágica. Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que pues se han malinterpretado muchas palabras que la palabra de Dios pues no dice lo que es, lo que muchos quieren interpretar. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios lo que quiere es de que nosotros sepamos realmente lo que la palabra de Dios dice. La palabra católico quiere decir universal, ¿verdad? Porque pues los católicos, bueno, yo antes era de esos universales y no había salido ni de mi pueblo, ¿verdad? Pero bueno, entonces vemos que ya cuando nosotros somos enseñados, entrenados en cosas de pequeños, pues es difícil que se nos quiera quitar, ¿verdad? Porque para eso fuimos creados, para ser enseñados. Ese es nuestro diseño, eso es lo que somos como seres humanos. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando Dios habló con Adán y Eva, les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque de ellos no iba a salir, ¿verdad? Tuvo que haber sido una fuerza externa que los hubiera enseñado. Nosotros somos enseñados por Dios, por el mundo, por el diablo y por todas esas cosas. Pero la palabra de Dios por eso nos dice que nosotros tenemos que renacer de la palabra de Dios para que entendamos, ¿verdad? Y por eso en el libro del Apocalipsis pues nosotros vemos que Dios, como nuestro Padre, pues Él nos deja saber qué es lo que viene el fin. Ni Nostradamus, ni ninguno de esos adivinos, ni Rasputín, ¿verdad?, el de Rusia, ninguno de ellos sabía. Algunos inventaron o adivinaron, pero ninguno de ellos sabía realmente o sabe realmente cómo va a ser el final de la humanidad. Porque miren, nosotros como seres humanos tenemos, ya dijimos 6,000 años, ¿verdad? Vemos que a los 1,000 años, un poquito más de 1,000 años, el ser humano destruyó la tierra por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 6. Entonces nosotros vemos que el mundo tiene cambios pues muy drásticos. Cuando nosotros nacimos, esta generación que nacimos de los 60 tal vez, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado de Israel se estableció, tuvimos cierto tiempo de tranquilidad. Tuvimos cierto tiempo de paz, se puede decir, a nivel mundial. Pero ya hoy en día pues vemos que ya todo eso está cambiando. ¿Cuánto va a tardar? No puede ser que ya, simplemente que tenemos que darnos cuenta de los cambios. En 1980, antes de 1980 se llamaba la primavera, en 1980 se llamaba la primavera europea, donde todo el pueblo se levantó en contra, muchos pueblos de Europa se levantaron en contra de los reyes y de los líderes que los gobernaban, porque pues era un gobierno injusto. De ahí para adelante, hasta nuestros tiempos, ellos, ¿verdad?, a cierto punto, como que se dieron ciertos privilegios, y de ahí nosotros vemos que dijeron: no, pues que los vamos a ayudar al pueblo, lo vamos a, ¿verdad?, todo eso. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que como que dieron cierta libertad, pero nosotros vemos que en los últimos tiempos esa libertad pues se va a acabar. Y es lo que pues yo pienso que, no es lo que yo pienso, es lo que los grandes
líderes, los que le llaman la élite mundial, es lo que pues quisiera, que volviéramos a 1980, donde el ser humano pues no tenía voz ni voto. En Grecia, cuando dicen que había democracia, no había democracia porque era un pequeño grupo de líderes que tomaban decisiones por millones de seres humanos. Los demás eran, ¿verdad?, personas que no tenían voz ni voto. Entonces vemos nosotros en la palabra de Dios que en el tiempo que nosotros nacimos, pues oigan, teníamos cierta libertad y bueno, ¿verdad?, ciertos beneficios como la primaria, secundaria, el estudio, ¿verdad?, fue creciendo y todo eso, pero nosotros vemos que pues en muchos países eso se acabó. Por ejemplo, en Siria, donde ahorita está gobernando un asesino, uno que jugaba fútbol con la cabeza de niños y de personas que les cortaba la cabeza, que era de un líder del grupo terrorista de ISIS y de Boko Haram, creo, era uno de, pero sí era de ISIS. Y ya, ¿verdad?, dice, me arrepiento por mi culpa, ya ahora sí déjeme gobernar, me voy a portar bien. Acaba de sacar a todos los presos del ISIS que estaban en Siria, pero bueno, ¿verdad? Vemos que ese país de Siria, si ustedes buscan videos en YouTube, van a encontrar que Siria era un lugar muy bonito. Era un lugar, ¿verdad?, que, bueno, definitivamente había lugares muy bonitos. Y ya después ven cómo están esas calles, cómo están esos patios hoy en día, y pues están todos agujerados, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que es algo que pues no podemos esconder. Y por eso la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis nos deja ver. El libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, ¿verdad? Fue una carta dada por el mismo Hijo de Dios al apóstol Juan para que nos dijera, imagínense, ya hace más de 2000 años que este libro fue escrito, y hasta ahora, en el 2025, después del regreso de los judíos al pueblo de Israel, nosotros podemos entender un poquito más. No lo vamos a entender a cabalidad, y de hecho podemos imaginar cómo puede ser y esas cosas, ¿verdad? Pero honestamente, como dice la Biblia, ahorita vemos por un espejo, porque en aquel tiempo los espejos eran de cobre, de bronce, de plata, de oro, y si tú te reflejabas en un espejo de esos que era pulido, de plata y todo eso, tu rostro no era muy claro, estaba, ¿verdad?, un poco deforme y bueno, así. Es la manera en la que nosotros podemos entender lo que la palabra de Dios dice para las profecías. Porque nosotros vemos que en la profecía de cuando Dios iba a sacrificar al Cordero de Dios, pues nunca nos imaginamos, no sé, ¿verdad? No creo que nos imagináramos que iba a ser el Hijo de Dios. Porque, bueno, en el libro de Isaías sí decía, ¿verdad? Y un hijo nos es nacido, su nombre será Padre fuerte, ¿verdad?, Príncipe de paz. Lo dilatado, bueno, de su imperio no, ¿verdad? O sea, que su imperio iba a llegar. Pero ahorita sí ya podemos decir con seguridad que era el Hijo de Dios. Y cuando los salmos de David decían horadado y golpeado, ¿verdad?, y que lo rodeaban y todo eso, yo no sé, ¿verdad?, pero en aquel tiempo vemos que el Hijo de Dios se quedó solo en la cruz. Aún sus discípulos, después de que el Señor Jesucristo les dijo, miren, voy a ser crucificado, pero a los 3 días voy a resucitar. Y pues vemos, ¿verdad?, que todos corrieron. Entonces por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que son las profecías y lo que dicen, lo que quieren. Nosotros tenemos que estar preparados pues para presentarnos con nuestro Señor, con nuestro Creador, solamente. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que en el libro del Apocalipsis es donde nosotros vemos los sellos, las copas de la ira, las trompetas o los shofares, las trompetas, y son juicios sobre la tierra. Y uno pues dirá, ay, pues
poco el mundo se va a acabar. Sí se va a acabar para que comience un mundo donde va a reinar el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra, estuvo en la tierra como ser humano por 30 años. Trajo una luz, un despertar espiritual en la mente, y vemos ahorita, ¿verdad?, todos los avances tecnológicos que existen, porque el Hijo de Dios puso sus pies en la tierra. Trajo, ¿verdad? Oiga, tiene que haber cambio cuando Dios está aquí en la tierra, y por eso nosotros vemos todos los avances, bueno, todo lo que hay. Antes del Señor Jesucristo, bueno, pues no había ni automóviles, no había ni luz eléctrica. Por 4,000 años llegó el Señor Jesucristo, y en 1500 años, menos de 2000 años, se descubrió la electricidad, bueno, y muchas cosas. Cuando el Hijo de Dios esté reinando en la tierra, pues imagínense que no se va a descubrir en ese tiempo, ¿verdad? Hay muchas cosas que están dentro del planeta Tierra que hasta hoy día pues tal vez no han sido descubiertas, como la energía atómica. La energía atómica lo descubrieron en el uranio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vieron unas piedritas que si reflejaban con una lámpara se daban cuenta que tenían iluminación propia, o en una vela, ¿verdad? O le reflejaban la luz y emanaba un color, creo que amarillo o verde, no recuerdo, no soy muy experto en eso, pero reflejaba esa piedra, y esa piedra tenía energía, esa piedra. Bueno, de esa piedra que estaba en la Tierra, que estaba en este planeta, que no vino de otro planeta, pues ahí vemos las bombas atómicas, vemos la energía nuclear que está contaminando, ¿verdad? Muchas cosas. ¿Y dónde estaba todo ese poder? Pues aquí en la Tierra. Por eso cuando el Hijo de Dios venga y ponga sus pies en la Tierra, ¿verdad?, va a ser un planeta, un mundo pues muy bonito, que se va a poder, vamos a poder vivir con Cristo. Y por eso nosotros vemos aquí en el Apocalipsis capítulo 4, ahí nos quedamos, ¿verdad?, donde el apóstol Juan tuvo una visión. Ya vimos que también Jeremías tuvo una visión, Ezequiel, perdón, tuvo una visión, pero también Jeremías tuvo visiones. También vimos el apóstol Pablo, que tuvo visiones, y probablemente uno se podría decir, bueno, ¿qué vio el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo, la Biblia dice, ¿verdad?, que se le dio un aguijón para que no se ensoberdeciera de sobremanera por las visiones que él vio. Solo Dios sabe qué es lo que él vio. Pero cuando nosotros vamos a las profecías del Apocalipsis, ahí nosotros nos damos cuenta que los hijos de Dios, el cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo, vamos a estar sentados en lugares privilegiados. Porque cuando Dios establezca el milenio de acuerdo a los profetas, Isaías, creo que es Isaías donde nos habla del milenio, ahí nosotros nos damos cuenta que la iglesia va a reinar con Cristo en la tierra. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios que a través de las visiones de Pablo, a través de las visiones de Ezequiel vio el trono de Dios. Ezequiel, ¿verdad?, vio a los querubines, vio a los serafines, bueno, vio vio el trono de Dios. Otro que también tuvo que haber visto el tabernáculo en el cielo, tuvo que haber sido Moisés, porque Dios le dijo: haz todo conforme te fue mostrado en el monte, ¿verdad? Y nosotros vemos que también Daniel tuvo visiones, pero Daniel, la Biblia dice que Daniel se quedó enfermo, porque nosotros en el libro de Daniel nos damos cuenta que Satanás, pues hasta cierto punto, iba a tener victoria por un tiempo, porque la Biblia nos dice que el maligno, ¿verdad?, pues sí, cuando le sea dado cuando aparezca el anticristo y eso, Satanás va a vencer, ¿verdad?, por un periodo de tiempo, no va a ser por siempre. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que eso fue a lo que Daniel pues se quedó, ¿verdad?, pues como asustado. ¿Por qué? Porque decía que aún Satanás se iba a poner
con el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, y el arcángel Miguel es el príncipe de los ejércitos, y hasta cierto punto la Biblia dice, ¿verdad?, que iba a prevalecer. O sea que Satanás iba al tú por tú con ese príncipe poderoso en el libro de Daniel. Es lo que vemos. Y nosotros vemos también en el libro de Daniel que el apóstol, que el arcángel Gabriel estuvo peleando por 21 días. Un arcángel no pudo derrotar, tal vez, bueno, no derrotar, pero se le puso el príncipe de Persia y ahí quedaron, dice, o sea, no lo dejó pasar, a pesar de que era el arcángel Gabriel, y tuvo que llamar a Miguel. Entonces vemos que los poderes satánicos, oigan, nada de que lo tengan en la palma de mi pie, ¿cómo va la canción? Nada de eso. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que Daniel cuando vio esa escena que aún se iba a engrandecer contra el ejército de los cielos, Satanás, ¿verdad? Daniel se ha de haber quedado así como, ¿verdad? Porque la guerra va a comenzar aquí en la tierra, pero también va a ser una guerra espiritual allá en los cielos, con la cual Satanás va a ser arrojado a la tierra y ya no se le va a permitir entrar al trono, al palacio, al trono de Dios. Porque la vemos en el libro de Job que Satanás, ¿verdad?, se presentaba con Dios y le decía, ¿de dónde vienes, Luzbel, Lucifer? Y dijo, ¿verdad?, pues vengo de rodear la tierra, dar mi rondín, dar mi vuelta a la tierra, ¿verdad?, porque hacían del maligno. Entonces por eso nosotros vemos que en los últimos tiempos ya Satanás no va a poder presentarse delante de Dios. Y eso fue lo que la visión de Daniel, vemos que Daniel dice, ¿verdad?, que se quedó, pues ya no tenía fuerzas, quedó asustado. Y ya después de que vio esas visiones, se recuperó y, ¿verdad?, volvió a su trabajo, a sus labores. Pero nosotros vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 8, que esas visiones eran para los fines de los tiempos. ¿Y cuándo es el fin de los tiempos? Bueno, pues no sabemos muy bien con certeza, no podemos poner fecha todavía, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que en el capítulo 4 es donde el apóstol Juan dice que sube por una puerta. Algunos escatólogos piensan que esta es el arrebatamiento, ¿verdad? No, este no es el arrebatamiento. Este no es el arrebatamiento. El arrebatamiento no es todavía, porque nosotros vemos que bueno, vamos a estar viendo, ¿verdad? Vamos a estar viendo, pero este no es el arrebatamiento. Algunos dicen que nos vamos antes de la gran tribulación, otros en medio de la gran tribulación, otros al final. Bueno, como quiera que sea, tenemos que estar preparados, porque, ¿verdad?, a lo mejor nos vamos mucho antes de que eso pase, no nos toca. Pero nosotros vemos aquí que dice, después de esto, después de que tuvo la visión de las 7 iglesias y todo eso, dice, miré aquí una puerta abierta del cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, ¿verdad? Eso ya lo estuvimos viendo, como Dios estaba ahí, que era el Padre. El Padre. Y el aspecto de él que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Este capítulo, esta visión, estamos hablando de Juan, pero esta visión se parece muchísimo a la visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 1, versículo 26. Porque Ezequiel también vio el trono de Dios. Ezequiel también tuvo, ¿verdad?, el privilegio de ver todas estas, pues, ¿qué serán? Maravillas, bueno, cómo está el cielo,
porque nosotros ahorita estamos aquí en el planeta Tierra, pero la Biblia nos dice que nosotros somos espectáculo a los ángeles. La Biblia dice, ¿verdad?, que hay un mundo paralelo al de nosotros, que es espiritual. ¿Cómo es ese mundo? Miren, no sabría cómo decírselos, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando el arcángel Gabriel quería entrar a darle la visión a Daniel, vemos, ¿verdad?, que dice que el príncipe de Persia se le opuso. Entonces, al parecer, esa región de Persia, pues de alguna manera estaba rodeada por demonios o por ángeles caídos. Vemos también a Eliseo, cuando fueron por él, ¿verdad?, y que su siervo tuvo miedo. Dios le dijo, mira, Dios, ábrele los ojos a él para que vea que son más los que están con nosotros. Bueno, y dice que el siervo de Eliseo, sus ojos espirituales fueron abiertos, y dice que vio carros de fuego, vio un ejército celestial que los estaban protegiendo. ¿Cómo es eso? Eso es lo que la Biblia dice. De ahí en más yo no puedo, ¿verdad? No podemos, pero aquí el asunto es de que tenemos que entender que estamos en un mundo paralelo, en un mundo en el cual tiene consecuencias tanto en el lado espiritual como en el lado físico. Lo que pasa en lo físico pasa en lo espiritual y viceversa, porque nosotros vemos que cuando estaba peleando el pueblo de Israel, eso sí, les digo, son cosas, ¿verdad?, que solo la palabra de Dios puede explicarnos. Cuando estaban peleando con un ejército, ¿verdad?, el pueblo de Israel contra otro ejército, y dice que cuando Moisés levantaba las manos, la Biblia dice que el pueblo de Israel prevalecía. No estoy seguro si fueron contra los de Amalek, pero cuando Moisés bajaba las manos, dice que el pueblo de Israel, como que, ¿verdad?, como que los otros iban ganando. ¿Cómo es eso? Pues nosotros vemos en la palabra de Dios que eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, el mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní le dijo al apóstol Pedro, Pedro, baja tu espada. ¿Qué no ves que yo podría mandar, ¿verdad?, a mi padre, pedirle, y me mandaría 12 legiones? Imagínense, con esas 12 legiones acaban con la tierra, eliminan a la humanidad, y literalmente la eliminan, porque el juicio de Dios hubiera caído sobre nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra por Cristo. Si el Señor hubiera pedido eso, pues el sacrificio no se cumple y todos nos condenamos a la perdición, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que en la Biblia hay cosas que nosotros tenemos que meditar, porque pues así es. No es de que yo lo inventé, no es de que alguien se... No, es que así fuimos creados. Estamos en un mundo. Adán, Dios le dijo a Adán, mira, Adán, cuida el huerto. Y Adán hubiera dicho, pero pues ¿de qué o qué? Porque ahí estaba Satanás. En aquel tiempo, pues yo pienso que sí lo pudo, pues de hecho sí lo pudo ver, pero no se presentó como una víbora como lo en la televisión, o no. Satanás no se presentó como una víbora, se presentó como un ser luminoso. Es lo que significa serpiente en el hebreo al español. Nahash, ¿verdad?, que quiere decir algo luminoso. Pero se le llama la serpiente porque nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia dice que la serpiente es sagaz. ¿Por qué? Porque una serpiente, ¿verdad?, dicen los expertos, los que saben de la fauna y la foresta, dicen que una serpiente, por ejemplo, en las cuevas de los murciélagos o en los nidos, no sé, ¿verdad?, está la serpiente así agazapada, así hecha, ¿verdad?,
y dicen que ellas tienen que estar al 100% seguras de que cuando tiren la mordida es casi 99.9 seguro que agarran la presa, ¿verdad? Porque las serpientes son sagaces y Dios dice que nosotros seamos sagaces como serpientes, ¿verdad? Y mansos como palomas. Entonces todo ese idioma bíblico nosotros tenemos que tomarlo pues en cuenta, porque el diablo cuando le dijo a Eva y a Adán, le dijo: y serás como dioses, serás como yo. Pues imagínense que viene una víbora con patas y te diga: vas a ser como Dios. Eva le hubiera dicho, ¿verdad? Ni caso le hubiera hecho, o hasta se hubiera espantado la pobre mujer. No, Satanás llegó como un ángel de luz y le dijo: vas a ser como yo. Dios no sabe. Imagínense, para que la mente de estos dos seres humanos cayera, pues el diablo casi se tuvo que haber presentado como se presentaba a Dios. Pero bueno, entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que aquí estos profetas tuvieron una visión de lo que es el mundo espiritual, de lo que es el trono de Dios en Ezequiel. Eso ya lo leímos la otra vez. De hecho nos brincamos, ¿verdad? Un día vamos a hablar bien de esa visión, de lo que significa, todas esas cosas, porque ya hoy en día pues nosotros a través de la palabra original pues podemos saber bien de qué está hablando, ¿verdad? De muchas cosas que pues antes no entendíamos, de muchas palabras, muchas costumbres que tenían en aquel tiempo. Aquí nosotros vemos que pues sí hay algunas semejanzas entre Daniel y entre Juan, pero nosotros vemos también que sí, bueno, como una voz de trompeta, ya hablamos, ¿verdad? Lo que es una trompeta. Una trompeta es una voz como de llamar la atención, una voz de mando. Y nosotros vemos en Daniel también, que Daniel tuvo visiones. Aquí vimos la visión del apóstol Juan. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en vuestras tribulaciones en el reino de la paciencia, dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Pérgamo, bueno, las 7 iglesias que ya vimos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, son las 7 iglesias, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con cinto de oro, ¿verdad? Bueno, toda esta visión también nosotros la podemos encontrar en el libro de Daniel, ¿verdad? Hay comparaciones. Apocalipsis 1:13 nos habla de esta visión. En Daniel 10, del 5 al 6, también nos habla de que pues es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Miren, si nosotros, de hecho yo creo que sí lo vamos a hacer, si nosotros hablamos del significado de la vestimenta sacerdotal, tiene mucha aplicación para nuestra vida. Por ejemplo, ¿verdad? Llevaba como un gorrito, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama, y decía el sumo sacerdote, santidad al Señor, santidad al Señor. Y nosotros vemos que eso tiene que pues reflejar nuestra mente, que tiene que ser apartada para Dios.
tiene que ser apartada para Dios. Y ahí es donde comienza lo bueno. Ahí es donde comienza, ¿verdad? Que por eso vino el Señor Jesucristo, para ayudarnos a que nuestra mente sea renovada. Porque nosotros, pues, venimos del mundo. Miren, hay algunas personas, ¿verdad?, que piensan que nosotros somos, no sé, de otro planeta, ¿no? El pastor se va a espantar y eso. No, pues es que nosotros venimos del mundo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser transformados, renovados, porque vamos a ir a un reino en el cual nosotros vamos a ser pues los que vamos a gobernar con el Señor Jesucristo, a través, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos para ser transformados. La Biblia nos dice en una de las iglesias que Dios nos va a dar una piedrecita, ¿verdad?, blanca, con un nombre nuevo. Con un nombre nuevo. El nombre en la palabra de Dios habla de carácter, habla de personalidad. Dios nos va a dar una personalidad diferente, porque recuerden que la palabra de Dios dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil, ¿verdad?, para buscar a Dios. Y bueno, nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros como seres humanos tenemos que entender que el cuerpo que nosotros tenemos está viciado al viejo hombre. Esa es una lucha que vamos a tener siempre, pero a través de Cristo nosotros podemos vencer. ¿Cuáles son los beneficios de esas luchas? Bueno, pues oigan, tener una vida en paz, ser de bendición para todo el mundo, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra sociedad. Eso es el beneficio para todos nosotros. Y por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Amar, ¿verdad?, el amor al prójimo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que aquí cuando el apóstol Juan tuvo esa visión, bueno, pues nosotros lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 10, ¿verdad?, que son muchas semejanzas. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Porque miren, por lo regular, si nosotros vemos en la palabra de Dios, todos los ángeles, todos los seres espirituales tienen una túnica, ¿verdad?, blanca. La blanca, el color blanco significa pureza, significa, ¿verdad?, pues sí, ser apartados para Dios, desde la coronilla, bueno, desde los hombros hasta los pies. ¿Y qué tiene que haber en nuestra mente? La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente de Cristo? Pues en leer la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la mente de Cristo. Vamos a Daniel 7:13. Bueno, vamos rapidito a Daniel 7:13. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que, Daniel 7:13, donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que tenemos que ser como el Señor Jesucristo. Miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, ¿verdad? Nosotros vemos que ese va a ser el reino milenial del que nosotros hablamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que
pues hasta cierto punto tenemos que enfocarnos, no como cierto punto, tenemos que enfocarnos completamente tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Claro, si estamos en esta tierra, si tenemos una vida, tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la mente de Dios. Dios es un Dios, ¿verdad? Creativo, y bueno, todo eso. Pero nosotros vemos que nuestro reino, nuestro destino como hijos de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, es este reino, en el cual la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo se le va a dar dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿va a haber lenguas? Ahí dice que sí, en el milenio. ¿Va a haber naciones? Sí, va a haber naciones. ¿Va a sobrevivir México? Pues no sé. ¿Va a sobrevivir Honduras? Esperemos que sí, que Latinoamérica, aquí América sobreviva, ¿verdad? Pero no sabemos, porque la Biblia dice también en el libro de Apocalipsis, cuando lleguemos a esos versículos, que muchos van a decir a las rocas, a las montañas, que se los coman. Y uno dirá, ok, ¿cómo que se los coman? Y que los libren de la ira del Cordero. Y uno dirá, bueno, o sea, van a saber, ¿verdad?, que son los juicios de Dios. Y en aquel tiempo diría, ¿cómo que meterse en cuevas o cómo que a las montañas? Bueno, pues en aquel tiempo pues probablemente sí se metían en cuevas, pero nosotros vemos que hoy en el 2026 es una referencia a los búnker que pues están, muchos búnkers de los gobiernos, algunos sí están ahí en sus casas y todo eso, por ejemplo en Israel, ¿verdad? Tienen búnkers y se meten cuando los bombardean y todo eso. Pero los gobiernos, algunos de ellos tienen sus búnkers más resguardados dentro de las montañas. Ahí es donde pueden aguantar ataques nucleares, termonucleares, calor o inundación. Bueno, pueden aguantar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces en aquel tiempo la Biblia dice que nosotros vamos a ir por los sobrevivientes y vamos a volver a repoblar la tierra, ¿verdad? En 4000 años después de Adán y Eva, vemos que Noé y sus hijos, pues miren todo lo que poblaron. Yo vengo, claro, de Adán y Eva definitivamente, pero después de que ese mundo fue destruido, Moisés y sus hijos fueron los que repoblaron la tierra, ¿verdad? Los hijos de Noé. Por eso de que se pelean, que ese racismo, que tú eres morenito, que tú eres chino, que tú eres de México, que tú eres de aquí, que tú eres de allá. Oigan, ¿cómo va a ser eso posible si nosotros, la Biblia dice que venimos de una pareja? Nosotros somos hermanos, la humanidad es hermana, porque venimos de una pareja, de Adán y Eva. Y para ellos te digan, no, pero es que se casaban entre hermanos y todo eso. Bueno, en aquel tiempo sí, pero ya no. Además, ¿quién va a tener eso en el cerebro, por amor de Dios? Qué bueno que no nacimos en aquella época, que tenían que hacer eso para poblar la tierra. Ya Dios dio las leyes. No es que antes sí se podía y por eso ahora sí. No, espérate. Dios dio las leyes desde el libro de Levíticos. Ni los reyes la obedecían. Bueno, no la tomaban mucho en cuenta los reyes de Israel. Hasta el rey Josías fue el que, ¿verdad?, sacó la ley y dijo, ¿qué estamos haciendo? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que vamos a repoblar la tierra en aquel tiempo. Van a haber naciones. Imagínense, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. Si en 3 parejas, y miren todo lo que hicieron, imagínense todos los sobrevivientes. Y en el milenio también la Biblia nos dice que vamos a estudiar la ley de Dios, porque esa es la que nos va a regir, la que nos va a guiar como mundo. Porque la ley de Dios trae libertad absoluta, bueno, no absoluta, ¿verdad? Porque si hacen cosas que van en contra de la ley, pues claro, tienen que pagar. Pero la ley de Dios nos cuida a todos, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que la ley de Dios se resume
en amar a Dios sobre todas las cosas. Y la Biblia dice el Señor Jesucristo, el que me ama, guarda mi palabra, ama mi palabra. Y en amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero hoy en día la ley de Dios, ¿verdad? Pues ya ni le hacen caso. En el libro de Levíticos, capítulo 19, creo que es versículo 13, dice, ¿verdad?, de los extranjeros que tienen que amar al extranjero. Libro de Levíticos. Pastor, y si se porta mal y hace cosas malas, bueno, para estar la ley. Pero tienen que amar, ¿verdad? Siempre y cuando no vaya al extranjero, dice. Libro de Levíticos 19. Pero pues ya no leen la ley. Ya no la leen. Y dice, el extranjero que llegue a tu pueblo, lo vas a tratar como a uno tuyo y lo amarás. Pero se sacan versículos fuera de contexto para justificar. O sea, la ley de Dios nos protege a todos. Y recuerden que el maligno, que fue lo que le dijo al Señor Jesucristo. ¡Ay! Pero es que también escrito está, bien bíblico, ¿verdad? Arrójate, porque escrito está que sus ángeles mandarán cerca de ti. O sea, tuercen la verdad de Dios, tuercen la palabra de Dios, muchas veces para su beneficio. Pero en el reino milenial vamos a estudiar la palabra de Dios. Es lo que se va a enseñar en la primaria, secundaria, telesecundaria, preparatoria, high school, primaria, bueno, todo eso, kindergarten, todo eso. Porque si eso estuviera reinando los países, otro mundo estuviéramos en otro mundo. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que por eso aquí el Señor Jesucristo, la Biblia dice que se le fue dado dominio, gloria y reino. No porque Él no pudiera, sino porque el Señor Jesucristo, la Biblia dice, ¿verdad?, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y créanme que fue obediente hasta la muerte el Señor. Y obediente de cruz, y muerte de cruz, una muerte muy, muy fea. ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que las visiones del apóstol Juan, las visiones del apóstol Pablo, las visiones del apóstol, de todos los profetas, de Daniel y todo eso, ¿a quiénes es el que glorifican? Glorifican a Dios, glorifican a Cristo. Pero hoy en día, ¿verdad?, nosotros vemos que hay muchos falsos apóstoles, falsos profetas, que solamente pues quieren llamar la atención sobre ellos mismos, y estamos en la apostasía. Y mucha gente lo sigue, Dios mío, ¿no? Es lo más, de verdad que es lo más increíble, que creen más a la mentira, y que Dios te dice que tengo superpoderes, y que mira la foto que brillé. Y llena de estadios, pero bueno, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara, y la Biblia dice, ¿verdad?, que solamente en el Señor Jesucristo hay salvación, solamente en Él. Y la Biblia dice que la vida consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios envió a esta vida. Por eso nosotros tenemos, ¿verdad?, que buscar de Dios cada día más y aprender más de su palabra, de su carácter. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por las promesas, Señor, que tú nos has dejado, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, Padre, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Padre. Danos fuerza, Señor, fortalécenos, Padre, porque nosotros vemos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tú nos advertiste, Señor, que el maligno, Señor, anda, Señor, como león rugiente, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, nos sigas fortaleciendo, Señor, para que nosotros sigamos, Señor, peleando esta batalla, Señor. Sigamos en esta carrera, Señor, de la vida, Señor, hasta que, Señor, estemos en tu presencia, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo a nosotros, Padre. Te damos gracias.